La masonería comenzó siendo algo bueno, en el tiempo de la construcción de las catedrales góticas del siglo XIII, como una asociación de albañiles, en francés masón, para ayudarse y enseñarse el oficio los unos a los otros, viviendo juntos en lo que llamaban logias. De ella surgió en el siglo XVIII la francmasonería, o freemasonry, ya no compuesta de solo albañiles, sino de toda clase sociales, pero de la que estaban excluidos los negros, mujeres y ateos, y ya no era para construir catedrales, sino para construir la catedral de la humanidad, la catedral del hombre, en esta vida, y después de la muerte, con un código moral aparentemente muy bello para esta vida, ha sido nefasto para la sociedad, impulsor, entre otras cosas, de la Revolución Francesa, con su mismo triple lema de libertad, igualdad y fraternidad. Del Ku Klux Klan, con su odio racista. De la nueva era, y de miles de crímenes, como ya veremos. En el orden religioso, comienza afirmando que no es una religión, pero tiene docenas de ritos sagrados secretos, y es una religión naturalista, en la que no existe un Dios personal, sino que es una energía, con un cristianismo sin Cristo, ideando para las almas inmortales un cielo donde Cristo no es Dios, porque no hay un Dios persona. La revista New Age, ha sido por décadas, el órgano oficial del rito escocés en el sur de los Estados Unidos, distribuida mensualmente a cada masón, haciendo constantemente campañas contra los católicos, papas, obispos, escuelas parroquiales. El Papa Clemente XII prohibió la masonería con pena de excomunión en la bula in eminencia, en 1738. Así la han condenado después otros 7 papas, el último Juan Pablo II, el año 1983. Casi todas las denominaciones protestantes condenan también la masonería por ser una religión sin Cristo. También la condenan los musulmanes. A principios de siglo contaba con unos 6 millones de miembros muy influyentes, y hoy está en franca decadencia. Los masones pretenden que sus orígenes fueron en la construcción del Templo de Salomón, los Collegia de Numa, el símbolo pitagórico, los templarios, y hasta el mismo Adán, pero el primer documento existente es del siglo XIII con la construcción de catedrales góticas. La francmasonería surgió en 1717, con la creación de la Gran Logia Londinense, en la Taberna del Manzano, y Anderson redactó la Constitución de la Masonería en 1721. Sus 03 joyas principales en cada logia, son la escuadra, el compás y el libro sagrado, símbolos de su triple lema, igualdad, libertad y fraternidad. Este triple lema se contradice hasta en los miembros de la misma logia, donde no puede haber mujeres, ni negros, ni ateos, donde hay distintos grados, hasta 33, según la importancia del miembro. Así es que nada de igualdad. Y cada miembro tiene que usar el mandil del color azul, rojo, negro o blanco, según su categoría. No hay libertad ni siquiera para usar el color de mandil que uno quiera en sus ritos, tiene que usar cada uno su color. Lo de la fraternidad vale mientras uno es miembro fiel de la logia, pero si revela algún secreto, él mismo ha jurado que me corten la garganta, y la lengua de raíz, en el grado primero de aprendiz, y así le han hecho a muchos que se han salido de la masonería. En el grado segundo, de compañero jura que me abran el pecho y me saquen el corazón, si revelo sus secretos, y así les ha ocurrido a muchos que dejaron la masonería en el segundo grado. Y cuando hacen el juramento del tercer grado, de maestros, juran que me corten en dos mi cuerpo, y que me saquen mis intestinos, y así le ha sucedido a muchos. Así es que nada de igualdad, ni fraternidad, ni libertad, ni en la misma logia. Y en la Revolución Francesa se usó ese triple lema para inventar la guillotina y usarla en cientos de masacres públicos, matando y castrando a miles de nobles, religiosos, y a todos los que no estaban en sus filas, destruyendo conventos, templos. El Ku Klux Klan, del sur de los Estados Unidos, significa clan del círculo del griego Kiklos, fue fundado por un masón, Nathan Bedford Forrest, que fue su primer wizard imperial. En 1915 fue revitalizada por otro masón, William Joseph Simmons, logrando su momento cumbre con unos 5 millones de adeptos, y todos los oficiales altos del clan eran masones. Albert Pike, uno de los masones más importantes, era jefe de justicia del clan, y bien es sabido el racismo de Pike y del clan contra los negros.
Nada de igualdad, ni de fraternidad, ni de libertad, más bien ambición y odio vestidos de terror. El libro sagrado, en el centro de cada logia, es el símbolo del gran arquitecto del universo, pero que no es un dios persona, como el de los cristianos, judíos o musulmanes, sino una energía, armonía, fuerza de la vida, una religión naturalista, donde la naturaleza es Dios, sin que exista un dios personal, por eso ningún dios es Dios, y así, para ganarse a la gente, si hay muchos cristianos en la logia, el libro que ponen es la Biblia. Si hay musulmanes, el Corán. Si hay hindús, ponen las Vedas, o el Gita, siendo todo ello una verdadera blasfemia hipócrita, les da lo mismo poner cualquiera de ellos, porque ningún dios existe. Hay tres grupos principales de ritos masones. Los tres tienen en común, la masonería azul, que son los tres primeros grados de aprendiz, compañero y maestro. Y los tres se reúnen en logias o talleres. 1. El rito escocés, tiene un total de 33 grados, y aquí sí se permite hablar de política y religión, y actuar activamente como conjunto de logias organizadas. El grado 18, soberano príncipe de la Cruz Roja, es anticristiano, de la venganza. El candidato tiene que pasar ante una cruz sin Cristo, por los apartados del Calvario, ascensión e infierno, y el INRI de la cruz, no es Jesús Nazareno Rex Judeorum, sino Igne Natura Renovatur Integra, que significa, la naturaleza entera renovada por el fuego. El grado más ferviente anticatólico es el 30, caballero de Kadosh, y es una gran hipocresía, que solo cristianos puede tener el grado 18 y los restantes grados. La masonería azul, la forman los tres primeros grados, y tienen que usar mandiles azules en todos los ritos. La masonería roja, la forman los grados 4 al 18, con mandiles rojos. La masonería negra, los grados 19 al 30. Y la masonería blanca, los grados 30 al 33, este último casi siempre honorífico, el soberano gran inspector general. 2. El rito yorko-americano, tiene solo 10 grados después del azul, el último es el Order of Knights Templar. Aquí está prohibido hablar de política y religión en las logias, y como en el rito escocés, no pueden pertenecer a él quien se considere ateo. En el grado del arco real se descubre el nombre del verdadero dios. Jabulón, que son las iniciales de Yahweh, el dios de la Biblia. Baal, el falso dios de los asirios nombrado repetidas veces en la Biblia. Ión, el falso dios del sol de los egipcios, mentiras revueltas con verdad. Que es la mayor mentira, y la más difícil de reconocer. 3. El Gran Oriente de Francia, que tiene la característica de que aquí sí se admiten los ateos. Comenzó en 1773, después de un intento vano de unir todas las logias, y fue el precursor de la Revolución Francesa del 1779. Algunos de los ideólogos masones más preclaros han sido ocultistas y abiertamente satanistas, como Albert Pike, autor de Moral y Dogma, uno de los textos clásicos actuales de la masonería. La francmasonería no solo tiene distintas clases de ritos, sino también distintas escuelas de pensamiento esotérico, como son los seguidores de Pascali, los elegidos de Cohen, fundada en 1761. La de la estricta observancia templaria, fundada por Hund en 1756. La del sistema de caballeros bienhechores de a Ciudad Santa por Willermoz, en 1778. La de Joseph de Maistre, que luego se retrató de masón, y pidió a sus seguidores que volvieran a la iglesia. La de Werner, fundada en 1803. La del ocultista Witt, fallecido en 1941. Las de Guénon, Amadeo, personas célebres que pertenecían o están ahora en la masonería, aunque solo fuera el grado honorífico 33, sin que asistieran a los ritos. Así, muchos reyes y nobles de Inglaterra y toda Europa, Churchill, Simón Bolívar, José Martí, Villas, Zapata. 14 presidentes de los Estados Unidos, como Washington, Monroe, T.F. Roosevelt, Truman, Ford. Nunca fueron masones. Lincoln, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Carter, Reagan. Benjamin Franklin ayudó a iniciarse a Voltaire. Senadores como Byrd, Dole, Glenn, Helms, Goldwater, Thurmond, Mark Twain, Henry Ford, Irving Berlin, Edgar Hoover, y no están permitidos los negros, mujeres, menores, pobres, ni ateos, aunque en este siglo ya se han creado logias para negros, mujeres, jóvenes, hay logias prácticamente en todos los países del mundo. Y aunque nadie da a conocer el número exacto, se cree que son menos de 10 millones. Las razones de sus éxitos son varias. La primera, que muchos ambiciosos usan las logias nacionales y mundiales para sus lucros personales. La segunda, y más importante, es porque el diablo se mete en el corazón de muchos, apoyado en un sistema de código moral bello, pero que conduce a una religión totalmente naturalista, sin Dios, porque todo es Dios, como lo de la nueva era de hoy.
En el nombre de Jesucristo, yo reprendo a Satanás, y te ordeno salir del corazón de todo masón honrado que lea estas líneas. Gracias, Jesús, mi Señor, mi Dios. Entre los distintivos de la masonería están el emblema, con la escuadra y el compás formando el triángulo de Dios, y en medio el ojo de Dios, o la letra G, del gran arquitecto del universo. 2. El saludo de mano. 3. El saludo de compañero de 5 puntos. Pie a pie. Ir a ayudar al hermano. Rodilla a rodilla. Reza por el hermano. Pecho a pecho. Guarda los secretos. Mano a espalda. Asiste al hermano caído, y defiéndelo en su cara y por detrás boca al oído. Aconséjalo bien. La estructura simbólica y ritual de la masonería reconoce numerosas herencias procedentes de las diversas tradiciones que se han ido sucediendo en Occidente durante al menos los últimos 2000 años. Y este hecho, lejos de aparecer como un mero sincretismo, revela en esta tradición una vitalidad y una capacidad de síntesis y de adaptación doctrinal que le ha valido el nombre de arca tradicional de los símbolos. Todas esas herencias se han ido integrando con el transcurso del tiempo en el universo simbólico de la masonería, amoldándose a su propia idiosincrasia particular. Procediendo de una tradición de constructores, no debe resultar extraño que la masonería cumpla con la función de arca receptora, pues precisamente la construcción o edificación no tiene otra función que la de poner a cubierto o al abrigo de la intemperie o inclemencia del tiempo. Pero, análogamente, cuando la construcción se entiende como algo sagrado, y este es el caso, está claro que ésta no hace sino proteger, y separar, del mundo profano, las tinieblas exteriores, todo aquello que corresponde al dominio estrictamente espiritual y metafísico. Por otro lado, este es precisamente el papel de los símbolos que aluden a las ideas de receptividad y concentración, como la misma arca, la copa, la caverna o el templo. Siendo, como hemos dicho, una vía iniciática de orígenes artesanales, la masonería ha tenido una especial sensibilidad hacia todas las corrientes tradicionales con las que ha entrado en contacto. Así, de entre esas corrientes merecen destacarse, además del hermetismo, las que proceden del cristianismo, del judaísmo y de la antigua tradición greco-romana, y más concretamente del pitagorismo. También podríamos mencionar a la todavía más antigua tradición egipcia, sobre todo en lo que se refiere a los símbolos cosmogónicos relacionados con la construcción, pues, como es sabido, el antiguo Egipto es en realidad uno de los centros sagrados, de donde surgió gran parte del saber que contribuyó a conformar, con su influencia sobre los filósofos griegos, la concepción del mundo propia de la cultura occidental. De todas formas, la herencia egipcia se transmite a la masonería a través fundamentalmente de la alquimia hermética y del pitagorismo. Sin embargo, de esto que decimos no debe concluirse que la masonería sea el resultado de la confluencia de todas esas tradiciones. Si así fuera, la masonería vendría a ser una especie de collage o museo arqueológico donde tendrían cabida todas las reliquias del pasado encontradas aquí y allá, y catalogadas según la antigüedad respectiva de cada una de ellas. Evidentemente no queremos decir eso cuando hablamos de la herencia multisecular recibida por la masonería. Cada tradición es legitimada y conformada por una revelación de orden divino acaecida, valga la paradoja, en un tiempo mítico, ahistórico y atemporal. 1. Dicha revelación es única para cada forma tradicional, que se constituye a partir de ella dándole su sello o marca particular, su estructura, y por tanto una función y un destino que cumplir en el escenario del tiempo de la historia. Otra cosa es que, por las circunstancias que fueren, una tradición reciba de otra, u otras, determinadas influencias por contacto o similitud, lo que muchas veces ha sido inevitable y hasta necesario. Pero de ninguna manera quiere esto decir que una tradición se transforme en otra, pues, como ocurre con cualquier ser vivo, cada una comprende un nacimiento, un desarrollo, una madurez, y finalmente una muerte. Aquello que se ha dado en llamar la unidad trascendente de las tradiciones, es bien distinto a una simple uniformidad. Significa, fundamentalmente, que todas y cada una de ellas procede de una fuente única, la tradición primordial, que se manifiesta no en la forma o ropaje que puedan adoptar por circunstancias de tiempo y de lugar, sino precisamente en lo que constituye la sabiduría perenne contenida en el núcleo más interno y central de cada tradición. Lo que ocurre con respecto a la masonería es que ésta no posee un carácter religioso, lo cual ha hecho posible su adaptación a todas las tradiciones, religiosas o no, con las que se ha relacionado a lo largo de la historia. Su simbólica iniciática, referida al arte de la construcción, entre otras cosas le ha servido de cobertura protectora, al mismo tiempo que le ha permitido amoldarse a cualquier dogma religioso o exotérico sin entrar en conflicto con él.
Un ejemplo de esto lo tenemos en las relaciones que durante toda la Edad Media occidental mantuvo la masonería con el poder eclesiástico y con las diversas organizaciones iniciáticas del esoterismo cristiano. Por otro lado, si la masonería, con ese espíritu de fraternidad y tolerancia que le caracteriza, no hubiera acogido en su seno esas diversas herencias, con toda seguridad éstas se habrían perdido definitivamente. Y es posiblemente esa capacidad receptora la que ha contribuido a fomentar esa ilusión de sincretismo que erróneamente algunos le adjudican. Empero, es todo lo contrario, pues la masonería al reunir lo disperso no ha hecho sino conservar en sus estructuras simbólico-ritualicas la memoria de esas múltiples herencias, cumpliendo con ello un papel totalizador que tiene su razón de ser, y una razón de ser profunda, en este final de ciclo que estamos viviendo. En este sentido, y al igual que en el arca de Noé fueron encerradas, para que no perecieran, todas las especies que debían ser conservadas durante el cataclismo intermedio entre dos períodos cíclicos. El arca masónica también acoge todo lo que de válido debe conservarse hasta que a su vez el ciclo presente finalice, y que constituirá los gérmenes espirituales que se desarrollarán durante el transcurso del ciclo futuro. Precisamente, esta función recapituladora asumida por la masonería tradicional hace pensar que ésta subsistirá hasta la consumación del ciclo, lo que por otro lado, y como señala un autor masón, está expresado simbólicamente por la fórmula ritual según la cual la logía de San Juan está en el valle de Josafat, que, añadimos, es donde simbólicamente tendrá lugar lo que en el cristianismo se denomina el juicio final 2. En el mismo sentido, también se dice que la logía masónica permanece, en la más alta de las montañas y en el más profundo de los valles, aludiendo con ello al comienzo del ciclo, cuando el paraíso se encontraba en la cima de la montaña del purgatorio, y a su final, cuando la verdad del conocimiento, representada por el estado edénico, replegándose en sí misma se ha hecho invisible a la mayoría de los hombres, ocultándose en el mundo subterráneo. Habría que decir, para completar esta simbólica cíclica, que el valle se corresponde con la caverna, la cual al estar en el interior de la montaña se sitúa por ello sobre un mismo eje que conecta la cúspide de la una con la base de la otra, uniendo de esta manera lo más alto el principio, con lo más bajo el final. El creador como geómetra y arquitecto dicho esto, que creemos ha sido necesario para aclarar ciertas confusiones que existen en torno a la masonería, intentaremos explicar a continuación algunas de esas herencias simbólicas que esta orden ha recibido de otras formas tradicionales, aún vigentes o ya desaparecidas. Del hermetismo la masonería recoge, en parte, la riqueza de la simbólica alquímica, que incluye las enseñanzas y vivencias de los procesos de transmutación psicológica que llevan del estado profano a la realización espiritual, el simbolismo de los elementos, relacionados con las energías purificadoras de la naturaleza, es de suma importancia en el rito de la iniciación masónica. En este sentido, la cámara de reflexión masónica viene a ser lo mismo, y cumple idéntica función simbólica que el atanor hermético. Un espacio cerrado e íntimo donde se producen los cambios de estados regenerativos ejemplificados por la gradual utilización de la materia densa y caótica del compost alquímico. Igualmente, los diversos objetos simbólicos que se encuentran en la cámara de reflexión son casi todos de origen alquímico y hermético, como por ejemplo las 3 copas conteniendo azufre, mercurio y sal, sin olvidar las siglas vitriol, 3, y la banderola con las palabras vigilancia y perseverancia, las cuales aluden al estado de vigilia permanente y paciencia de que debe armarse el alquimista en sus operaciones. Por otro lado, existen interesantísimas analogías entre el proceso de transmutación de la materia caótica alquímica y el desbastado de la piedra bruta en la masonería, por lo que puede hacerse una transposición totalmente coherente entre el simbolismo alquímico y el simbolismo constructivo y arquitectónico. Asimismo, la iniciación hermético-alquímica está presente por igual en los 3 grados masónicos de aprendiz, compañero y maestro, que reproducen las 3 etapas de la gran obra, las que incluyen una muerte, un renacimiento y una resurrección, respectivamente. En fin, las leyes herméticas de las correspondencias y analogías entre el macro y el microcosmos están resumidas y sintetizadas en el esquema general del templo o logía masónica, verdadera imagen simbólica del mundo. Cuadro de logía. Grado compañero. Si la tradición hermética ha dejado la impronta de su huella en la masonería, la del pitagorismo no es desde luego menos importante, y hasta podríamos decir que es, junto al judeo-cristianismo, una de las más significativas, hasta el punto que no es posible comprender lo que es la masonería sin esa referencia pitagórica.
En efecto, numerosos símbolos masónicos denotan su procedencia pitagórica, o en todo caso muestran una identidad palpable con algunos de los símbolos más importantes de la cofradía fundada por el maestro de Samos. Tal es, por ejemplo, la conocida estrella pentagramática o pentalfa, de suma importancia en la simbólica del grado de compañero, donde recibe el nombre de estrella flameante, y que los pitagóricos consideraban como su signo de reconocimiento y un emblema del hombre plenamente regenerado. Pero es en la aritmética sagrada, es decir, en la simbólica de los números en su vertiente cosmogónica y metafísica, donde se observa más claramente esa presencia del pitagorismo en la masonería. Ambas tradiciones ponen el acento en el sentido cualitativo de los números, por lo demás estrechamente vinculado al simbolismo geométrico, el que a su vez está directamente relacionado con la construcción del templo exterior y del templo interior. En este sentido, debe señalarse que en el frontón de la Academia de Atenas Platón hizo grabar una inscripción que rezaba: "Que nadie entre aquí si no es geómetra", sentencia que unánimemente se atribuye a los pitagóricos, y que podría estar grabada perfectamente en el pórtico de entrada a la logía masónica. Asimismo, la unidad o mónada divina estaba simbolizada entre los pitagóricos por Apolo, el dios geómetra primordial que mediante la ley invariable del número, que extrae de los acordes musicales de su lira, establece el modelo o prototipo por el que se rige la armonía de la vida universal. Y no es, en el fondo, el gran arquitecto masónico, que con la escuadra y el compás determina la estructura y los límites del cielo y de la tierra, lo mismo que el Apolo pitagórico? En lo que se refiere al cristianismo, es indudable que de él proceden numerosos e importantes elementos doctrinales integrados en la simbólica y el ritual masónicos. Desde luego esta integración se vio favorecida por la convivencia que durante prácticamente todo el medioevo mantuvieron los gremios de constructores con las órdenes monásticas y de caballería, especialmente los templarios. Cuestionar o desconocer este aspecto cristiano tanto de la antigua como de la actual masonería, es privar a esta de una parte esencial de su propia identidad tradicional, además de demostrar con ello una ignorancia completa sobre el esoterismo cristiano, que es precisamente el que en gran medida ha recogido la orden masónica. Solo un dato, por lo demás sumamente significativo. Los santos patrones y protectores de la masonería son los dos San Juan, el Bautista y el Evangelista, y como ya se ha dicho, la logía es denominada Logía de San Juan. A la presencia hermética, pitagórica y cristiana, habría que añadir la de la tradición judía, surgida del tronco de Abraham al igual que el cristianismo y el islam. La tradición hebrea ha transmitido a la masonería fundamentalmente los misterios relativos a las palabras de paso y a las palabras sagradas, todas ellas procedentes del Antiguo Testamento, si bien es verdad que también se encuentran palabras y nombres sagrados de origen cristiano, concretamente en los que se denominan los altos grados masónicos. En cierto modo, en la masonería confluyen la antigua alianza y la nueva alianza, lo que conforma el judeo-cristianismo, el cual se constituyó en una sola tradición durante los períodos más florecientes de la Edad Media. No es ninguna exageración afirmar que esa constitución fue posible gracias a la propia masonería operativa, que en este sentido desempeñó una auténtica labor de puente, y muy especialmente en lo que se refiere al ámbito de la construcción y la arquitectura. Como más adelante tendremos ocasión de señalar, las palabras de paso y las palabras sagradas se relacionan con la búsqueda de la palabra perdida, búsqueda que concentra en gran parte el trabajo de investigación simbólica del masón. Igualmente la concepción simbólica de la logía, como el templo cristiano, está basada en el diseño geométrico del templo de Jerusalén, o de Salomón, y el arquitecto que dirigió las obras de dicho templo, el maestro Hiram, pasa por ser uno de los míticos y legendarios fundadores de la masonería. 4. Después de este cuadro general en el que muy someramente hemos apuntado, a nuestro juicio, las más significativas influencias tradicionales presentes en la masonería, vamos a ver a continuación, sobre el plano de la historia, de qué forma esas influencias penetraron y se convirtieron en parte constitutiva de esta tradición. Y si bien aquí no tratamos específicamente de historia de la masonería, pensamos que traer a la memoria ciertos hechos históricos tal vez podría hacernos comprender más en profundidad algunos símbolos masónicos que, en efecto, se fraguaron a la luz de esas múltiples herencias. Por lo demás, la historia es también una simbólica sagrada ligada al devenir cíclico y al destino de los hombres y las civilizaciones. Una historia simbólica debemos situarnos, pues, en esa época crucial de la historia de Europa y Occidente, que indudablemente fue la Edad Media. Allí encontramos a los gremios, o agrupaciones de constructores conocidos como los freemasons o francmasones, que al estar exentos del impuesto de franquicia podían viajar y desplazarse libremente por todos los países de la cristiandad.
De esa libertad de movimiento les venía dado, en parte, el nombre de francmasones, que quiere decir albañiles, o constructores, libres. Decimos en parte, porque, como muy acertadamente escribe Christian Hack, el francmasón es el escultor de la piedra franca, es decir, de la piedra que puede ser tallada y esculpida. El masón franco es sobre todo el artesano más hábil y más competente, el hombre que es libre de espíritu y que se libera de la materia por su arte. En numerosos textos medievales, el francmasón es opuesto al simple albañil, que no conocía la utilización práctica y esotérica del compás, la escuadra y la regla. Así, pues, esos masones francos poseían sus misterios iniciáticos, y sus técnicas del oficio, relacionadas con la construcción, expresaban en el orden concreto de las cosas la realización efectiva de esos misterios. En gran medida, esas técnicas los masones operativos las habían heredado directamente de los Collegia Fabrorum romanos, es decir, de las agrupaciones de constructores y artesanos cuyos orígenes se remontaban al legendario rey Numa. Al igual que ocurrió con la masonería, los Collegia Fabrorum también recogieron la herencia simbólica de tradiciones desaparecidas, la más notable de las cuales fue la tradición etrusca, cuya cosmología pasó al Imperio Romano por el conducto de esos colegios. Es interesante resaltar que los Collegia Fabrorum veneraban muy especialmente al dios Jano Bifronte, llamado así porque poseía dos rostros, uno que miraba a la izquierda, a occidente, el lado de la oscuridad, y otro a la derecha, a oriente, el lado de la luz, abarcando de esta manera el mundo entero. Si bien el simbolismo perteneciente a esta divinidad romana es bastante complejo, no obstante se sabe con seguridad que estaba relacionada con los misterios iniciáticos, concretamente con los ritos de pasaje o de tránsito. En la masonería operativa medieval esos mismos atributos pasaron a formar parte de los dos San Juan, cuyo nombre es idéntico al de Jano. Mas, a través de los Collegia romanos, la masonería recibió, entre otras fuentes de procedencia diversa, la cosmología de los pitagóricos, basada, como ya se ha mencionado, en las correspondencias simbólicas de los números y la geometría, ciencias y artes sagradas que precisamente tienen en la arquitectura sus aplicaciones más perfectas. Entre los personajes conocidos que facilitaron esa labor de transmisión de la cosmología pitagórica, y también platónica, al medioevo, merece destacarse, en el siglo VII, a Boecio, llamado el último de los romanos y autor de la Consolación de la Filosofía. Los estudios de Boecio sobre astronomía, geometría, aritmética y música, fueron realmente decisivos para el enriquecimiento de las 7 artes liberales, divididas en el trivium y el quadrivium, de suma importancia en las enseñanzas de la masonería operativa. Por otro lado, la filosofía de Boecio influyó notoriamente en la literatura y el pensamiento esotérico de la masonería tradicional de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo en autores como Louis Claude de Saint-Martin y José de Maistre. Siguiendo con este orden de ideas, existió una leyenda difundida entre los masones de habla inglesa, según la cual un tal Peter Grower, originario de Grecia, trajo a los países anglosajones determinados conocimientos relativos al arte de la construcción. Algunos autores, entre ellos René Guénon, afirman que este personaje, Peter Grower, no era sino el mismo Pitágoras, o mejor dicho, la ciencia de los números y la geometría, que a través de los pitagóricos, se introdujeron en las Islas Británicas, al mismo tiempo que en todo el continente. En el mundo de la tradición muchas veces los nombres de las personas, bien históricas o legendarias, designan, más que a esos personajes mismos, a los conocimientos que ellos vehicularon y que con frecuencia se transmitieron por el conducto de las escuelas o cofradías que fundaron. Es lo que en cierto modo ocurre también con el matemático griego Euclides, que es mencionado en los antiguos deberes, Old Charges, los cuales representan una serie de documentos y escritos de la masonería operativa donde fueron plasmados algunos eventos relacionados con la historia sagrada de la orden masónica. En uno de esos documentos, el manuscrito Regius, se hace alusión a Euclides como el padre de la geometría, recalcándose que ésta no designa sino a la propia masonería. En otros manuscritos se dice que el mismo Euclides fue discípulo de Abraham, lo que desde el punto de vista de la cronología histórica es un verdadero sinsentido, pues como se sabe Euclides vivió en Egipto durante el siglo III AC, y Abraham 2000 años antes, aproximadamente. Pero, teniendo en cuenta que se trata de historia sagrada, y no simplemente profana, lo que en verdad se quiere significar con esta leyenda es que Euclides fue el discípulo que recibió el saber que el patriarca encarnaba, y que no era otro que el monoteísmo hebraico en su expresión cosmogónica y metafísica.
5. Resumiendo, en realidad todo esto alude a una transmisión de carácter sagrado efectuada de la tradición judía a la orden masónica, lo que equivale a una auténtica paternidad espiritual. Sea como fuere, el legado de la cosmología greco-romana unida a la espiritualidad cristiana, dio como resultado la creación de la catedral gótica, edificada por los gremios de constructores. Una catedral, o un monasterio, es un compendio de sabiduría. En ella, grabada en la piedra, se plasman todas las ciencias y todas las artes, así como los diferentes episodios bíblicos que conforman la historia de la tradición judeo-cristiana. Allí aparecen los diversos reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, lo mismo que las jerarquías angélicas que circundan el trono donde mora la deidad. Todo ello convierte la catedral en un libro de imágenes y símbolos herméticos reveladores de la estructura sutil y espiritual del cosmos. Esas columnas que se elevan verticalmente hacia otro espacio, uniendo la parte inferior, la tierra, a la superior, el cielo, esos arcos y bóvedas que semejan cristalizaciones de los movimientos circulares generados por los astros, esa luz solar que al penetrar a través del colorido polícromo de los vitrales se transforma en un fuego sutil que todo lo inunda. Todo ello, decimos, nos permite reconocer la existencia de un espacio y un tiempo sagrados y significativos. Este conjunto de equilibrios, módulos y formas armoniosas, que por reflejar la belleza de la inteligencia divina se constituye en resplandor de lo verdadero, como diría Platón, se genera a partir de un punto central, que a su vez es el trazo de un eje vertical invisible, pero cuya presencia es omnipresente en todo el templo. Este punto central no es otro que el nudo vital que cohesiona el edificio entero, y donde confluye y se expande, como si de una respiración se tratara, toda la estructura del mismo. Dicho nudo vital era bien conocido por los maestros de obra, que veían su reflejo en el ombligo, sede simbólica del centro vital del templo cuerpo humano. Esa estructura del cosmos catedral, imperceptible a los sentidos ordinarios, se percibe no obstante, gracias a la intuición intelectual y a las formas visibles del cielo y la tierra, que están simbolizadas por la bóveda y la base cuadrangular o rectangular, respectivamente. De ahí que la masonería conciba el cosmos como una obra arquitectónica, y la divinidad, como el gran arquitecto del universo, también llamado espíritu de la construcción universal en otras tradiciones. La plomada, imagen del equilibrio y la verticalidad cerca de las catedrales en construcción, se encontraban los talleres o logias, en los que se trazaban y diseñaban los planos, se repartían los cargos, se hablaba de los detalles de la obra, y en definitiva se celebraban los ritos y ceremonias de iniciación. Estos talleres eran auténticos centros de enseñanza tradicional donde, además de las técnicas del oficio, se impartían los conocimientos cosmogónicos. Realmente en los talleres masónicos se conjugaban el arte y la ciencia, la práctica y la teoría, siguiendo así el famoso adagio escolástico según el cual la ciencia sin el arte no es nada. Cada logía o taller estaba bajo la autoridad de un maestro arquitecto, que tenía a sus órdenes los oficiales compañeros, divididos en subgrados y funciones, que a su vez vigilaban y dirigían los trabajos de los aprendices. Esta estructura ternaria y jerarquizada de aprendiz, compañero y maestro se encuentra con los mismos o diferentes nombres unánimemente repartida en todas las organizaciones iniciáticas y esotéricas, pues dicha jerarquía expresa un modelo del proceso iniciático íntegro, que reproduce exactamente el desarrollo cosmogónico de las tinieblas a la luz, del caos al orden. Uno de los pocos testimonios que se han conservado de los diseños realizados por los masones operativos es el álbum del arquitecto francés Villard de Honnecourt, al cual pertenece también el trazado de un laberinto, que por su forma es idéntico al de todos los laberintos iniciáticos. Una serie de repliegues concéntricos que conducen, después de un largo recorrido que comienza en la periferia, al centro mismo del laberinto, o punto de contacto con el eje vertical por donde se produce la comunicación con los estados superiores y la salida definitiva del cosmos, es decir de los límites determinados por el tiempo, y su devenir cíclico, y el espacio. Junto a los masones operativos encontramos a los sabios alquimistas y astrólogos, perfectos conocedores de las ciencias de la naturaleza aplicadas como símbolos vivos del proceso iniciático y regenerador. Ellos dotaron la catedral de numerosos símbolos basados en las correspondencias y analogías entre el macro y el microcosmos, el cielo y la tierra, la divinidad y el hombre, considerándose los legítimos herederos de la ciencia sagrada de Hermes Trismegisto. La piedra bruta que los masones pulían y tallaban con destino a la construcción, representaba, como ya hemos dicho, lo mismo que la materia caótica de los alquimistas, una imagen de la substancia plástica indiferenciada en la que están contenidas, en estado no desarrollado y potencial todas las posibilidades de manifestación de un mundo o de un ser.
La piedra estaba viva, no era simple materia inerte, y al mismo tiempo su dureza y estabilidad simbolizaban la inmutabilidad y firmeza del espíritu. En todo esto, un hecho no debe pasar inadvertido. Los alquimistas tenían como santo patrón a Santiago el Mayor, el que junto a San Juan Evangelista, patrón de los masones, y San Pedro, fundador de la Iglesia, asistió a los misterios de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. A partir de entonces un lazo fundamentado en un secreto debía unir, por encima de las diferencias formales, a todos aquellos que estaban bajo la protección de esos santos cristianos, una muestra de lo cual fueron las fraternales relaciones que se vivían durante las edificaciones de las iglesias catedrales. Esa confraternidad entre alquimistas y masones debía perdurar aún hasta bien entrado el siglo XVIII. La libertad de movimiento de que gozaban los masones francos, facilitaría los intercambios de conocimientos con otros gremios artesanales, entre los que destaca el llamado compañerazgo, que agrupaba diversos oficios, entre ellos los talladores de piedra y escultores, y que, al igual que los masones, tenían sus grados y secretos de iniciación. Asimismo, esos intercambios se dieron con las diversas órdenes monásticas y caballerescas. No hay que hacer, pues, un excesivo esfuerzo de imaginación para formarse una idea del clima espiritual que se respiraba en aquella fecunda y luminosa época. Aquí sí que habría que decir, sin temor a exagerar, que el saber no tenía fronteras. Y es más, la cordial convivencia habida entre las organizaciones iniciáticas y esotéricas, y aquellas de carácter religioso y exotérico, testimoniaba el vigor y la salud de la tradición. Los caballeros templarios, esos monjes guerreros que eran también constructores y cuyas reglas fueron inspiradas por San Bernardo, mantenían bajo su protección numerosas logias masónicas. Y esto no debe pasar inadvertido, pues cuando esta organización del esoterismo cristiano desapareció como tal en circunstancias sangrientas, debido a la confabulación del siniestro rey francés Felipe el Hermoso y del Papa Clemente V, esas mismas logias, sobre todo las de Inglaterra y Escocia, acogieron en su seno a muchos de los templarios supervivientes, los cuales traían consigo ciertos conocimientos iniciáticos de su orden que acabarían por integrarse definitivamente en la estructura simbólica y ritual de la masonería. Digamos que de entre esas logias merece ser destacada la Gran Logia Real de Edimburgo, fundada por el rey Robert Bruce, que se opuso a aquella abolición combatiendo junto a los templarios. Resulta por lo menos significativo que la fecha de constitución de la Orden Real de Escocia sea la de 1314, año en que se abolió el Temple, y que ésta tuviera como logía madre a la Orden Heredom de Kilwinning, algunos de cuyos rituales eran de inspiración templaria. Y esta palabra, heredom, significa herencia, que no es otra que la recibida por los templarios. Desde luego no existen documentos escritos que atestigúen la realidad de esa herencia simbólica, aun siendo evidente que la hubo. Por tratarse de transferencias sagradas, estas tienen lugar primeramente en el plano estrictamente espiritual y metafísico, concretándose en el ámbito humano por mediación de individualidades, poco importa en este caso que sean conocidas o anónimas, que las realizan de manera efectiva. Un hilo sutil y luminoso une el mundo superior al inferior, y el inferior al superior, y el mantenimiento de esa comunicación es una de las principales funciones que siempre han tenido las organizaciones tradicionales e iniciáticas. Recordemos, en este sentido, que la palabra tradición procede del latín tradere, que significa transmitir, y por extensión herencia, y transmisión de una verdad, volvemos a repetir, que se remonta a los orígenes mismos de la humanidad, y que todas las civilizaciones han considerado como la fuente de su saber y cultura. Esencialmente los templarios transmitieron a la masonería la idea de la edificación del templo espiritual que no es hecho por manos de hombres según el mensaje evangélico. Dicha idea quedó plasmada con la creación de ciertos altos grados, complementarios a la maestría, de procedencia templaria. Uno de los más notables, por su riqueza simbólica, es el grado de Royal Arch del rito inglés de emulación. La orden del Temple, o del Templo, en su núcleo más interno era de esencia joánica, lo mismo que la masonería, pues se inspiraba en los misterios contenidos en el Evangelio y el Apocalipsis de San Juan. Asimismo, los caballeros de Cristo tenían como una de sus principales misiones la protección del Santo Sepulcro y el mantenimiento de las relaciones con la Tierra Santa, es decir, con el centro supremo o centro del mundo. Con la desaparición del Temple, la masonería tradicional, y aquí recalcamos lo de tradicional, al igual que la Orden Hermética de la Rosa Cruz, seguiría manteniendo para Occidente los vínculos con esa Tierra Santa, también llamada en otras culturas Tierra de los Inmortales o Tierra de los Bienaventurados.
Durante el Renacimiento la misma ausencia de documentos escritos encontramos en las relaciones que mantuvo el hermetismo cristiano y alquímico con la masonería. Gracias a la recuperación de la filosofía platónica impulsada en Italia por Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, en esa época se asiste a un nuevo resurgimiento de la tradición y del saber hermético, en el que hay que incluir la magia natural y la cábala cristiana. Libros como De Armonia Mundi de Francesco Giorgi, La Cábala denudata de J. Reuchlin, La Mónada hierolífica de John Dee, y La Filosofía oculta de Cornelio Agrippa, entre tantos otros, ejercieron una gran influencia en los círculos herméticos de toda Europa. En todo esto hay algo importante a señalar. Debido a la confraternidad que se dio en el medioevo entre las agrupaciones herméticas y los gremios de constructores, era perfectamente normal que en una época como el Renacimiento, en donde el soporte de una civilización tradicional estaba ya bastante debilitado, esos vínculos se fortalecieran con el fin de salvaguardar los valores de la tradición y la doctrina. 2a. Parte notas 1. Aludiendo a esa primordialidad, algunos textos masónicos de la Edad Media remontan la masonería a los orígenes mismos de la presente humanidad, cuando se dice que Adán fue el primer iniciado masón y el paraíso la primera gran logía. Parafraseando lo que al respecto se menciona en algunos rituales ingleses, el simbolismo masónico existe from immemorial time, es decir, desde tiempo inmemorial. 2. Denis Roman, Renegade on les destins de la francmaçonnerie. 3. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, visita el interior de la tierra, rectificando descubrirás la piedra oculta. 4. Es interesante comprobar que las raíces de los nombres de Irán y Hermes, HRM, son idénticas, lo que nos lleva a suponer que existe entre ambos una misma función tradicional, o una misma energía espiritual adaptada a dos formas tradicionales ligadas a la revelación de los misterios cosmogónicos. 5. El monoteísmo hebraico se constituye a partir de la confluencia entre la tradición abrahámica surgida de Caldea, Abraham era oriundo de la Ur-Caldea, y una corriente directamente vinculada con la tradición primordial. En la Biblia esta conjunción está simbolizada por el encuentro acaecido entre Abraham y Melquisedec, sacerdote del Altísimo y rey de Salem, representante de esa corriente primordial. Símbolo, rito, iniciación. En 1992 apareció en la editorial Obelisco de Barcelona la obra Símbolo, rito, iniciación, firmada por 7 maestros masones, fruto del trabajo de buril de logias ligadas a los colaboradores habituales de símbolos. Los que se presentan a continuación son igualmente escritos leídos en logía, y constituyen un testimonio de los trabajos de un taller en activo. La lectura de esos trazados, o planchas grabadas o buriladas por los hermanos, se ubica en el orden del día de los trabajos de una tenida. En esta ocasión queremos reproducir una selección de las planchas de nuevos maestros no incluidos en la publicación mencionada anteriormente, que participan de modo activo en la constante recreación de la obra constructiva del gran arquitecto del universo. Aunque todas comienzan con la expresión a la gloria del gran arquitecto del universo. Libertad, igualdad, fraternidad. Venerable maestro, queridos hermanos, lo indicamos solo al comienzo para evitar repeticiones innecesarias. Se han conservado los títulos o encabezados en las que así consta. ALGDGADULIFVM, QQ. HH. Ayer, 2 de febrero, la liturgia cristiana celebró la fiesta de la presentación del Señor en el templo, 45, 4 más 5 igual 9, días después de su nacimiento el 25 de diciembre. Se inicia así el mes de las purificaciones, febrero, celebrado tanto por los ritos paganos como por los católicos. Esta purificación viene simbolizada también por la bendición y encendido de las candelas. El 2 de febrero es llamado la Candelaria, que simboliza por una parte el fuego vital que aparece en la naturaleza y anuncia la venida de la renovación cíclica del cosmos con la primavera, y por otra al Cristo mismo, luz del mundo anunciadora de la vida nueva, hecho ejemplificado y ritualizado mediante el bautismo. No es por casualidad también que hoy mismo, 3 de febrero, se consagra el tabernáculo de David, padre del rey Salomón, el constructor del templo de Jerusalén, imagen arquetípica de nuestro templo. Este hecho es análogo al anterior, ejemplificando en la muerte del rey David y el coronamiento de Salomón esta renovación cíclica y transmisión de sangre nueva e inicio de un ciclo nuevo. Podemos ver en la subida al trono del rey Salomón un bautismo llevado a cabo por su padre David, quien, después de este rito iniciático, muere. Todo ello, al obedecer a leyes cósmicas que se desarrollan muy a pesar del cosmos mismo, tiene su efecto en el hombre, quien en su camino iniciático pasa a través de sucesivas muertes y nacimientos, ritualizando y efectivizando así en su persona, el orden cíclico que signa todo proceso de manifestación.
Pero esta muerte no tiene, como en la Pascua, un carácter sacrificial. Se refiere a un cambio cíclico, dejando atrás el año viejo y encendiendo el fuego del año nuevo. Es una iniciación en el más claro sentido del término. El hombre viejo, el nacido al mundo sensible, se transforma en hombre nuevo, el nacido al mundo espiritual, y a partir de aquí empieza el camino a través del año, el camino redondo. Así el hombre ordena y se ordena con respecto a la norma. Elección de nombre simbólico. Escribe el maestro René Guénon en A Persus sur l'Initiation, que es consecuencia lógica e inmediata de la iniciación, en tanto que segundo nacimiento, que el iniciado reciba un nombre nuevo, diferente de su nombre profano. Y ello no consiste en una simple formalidad, puesto que este nombre debe corresponder a una modalidad igualmente diferente de su ser, cuya realización se hace posible por la acción de la influencia espiritual transmitida por la iniciación cap. Exvivi. Designar a un miembro de una organización iniciática por su nombre profano será tachado de falsedad, poco más o menos como lo sería la confusión entre un actor y un personaje del que desempeña el papel, cuyo nombre se aplicase a aquel obstinadamente en todas las circunstancias de su existencia y vida. En el programa Agartha se nos dice que nombrar es dar existencia inteligible a las cosas, rescatando de ellas su identidad, su cualidad y su sentido más noble y universal. Esta facultad, que ejercemos al pronunciar un nombre simbólico, está otorgada por Dios y se vincula a la intuición espiritual. Con el nombre se atribuye función y destino al ser nombrado. Siendo así, os ruego, HH, que queráis nombrarme H. Ermitaño a partir de ahora. El ermitaño representado en la novena carta del tarot anda en las tinieblas con la débil luz de un farol en la mano. Se diría que va en busca de la verdadera luz, al igual que todos los que hemos solicitado ser recibidos masones. Su imagen proyecta en nosotros el recuerdo de que no somos realmente masones hasta el día en que nuestro espíritu se ha abierto a la inteligencia de los misterios de la masonería ritual del primer grado simbólico. Como masón, mi destino no es otro que posibilitar la iluminación efectiva de mi corazón. Nombrándome así, me estaréis llamando 9. Es el número de la circunferencia, cuyos puntos indefinidos no pueden existir más que a partir del centro, del cual son su reflejo aparente, y al cual deben retornar al concluir el ciclo. 9 es 32 o 3x3. Contiene pues, al número del aprendiz, sobre el cual la triunidad principal actúa y al cual eleva sosteniéndolo, como el báculo al ermitaño. El ermitaño es símbolo de la interioridad, de los conocimientos ocultos, de la iluminación y la sabiduría, de la paciencia, de la perseverancia, del acallamiento de las pasiones. En definitiva, de lo que está en nosotros virtualmente. El mazo y el cincel, la piedra bruta, imagen de la materia prima indiferenciada y del caos de los estados inferiores, es símbolo del grado de aprendiz. Sobre esta piedra bruta, que bien podemos entender como el aprendiz mismo, se emprenderá el camino de la gran obra. En nuestra orden 2 son las herramientas que han sido legadas para acometer en este grado la tarea: el mazo y el cincel. El mazo representa la voluntad con la que el aprendiz golpeará y expulsará todos los aspectos psicológicos que han formado su personalidad individual. Sueños, emociones, cargas, apegos, ilusiones, deben ser transformados en voluntad universal. Es la fuerza y la energía del mazo la que golpea todos estos aspectos individuales en un ejercicio de certeza y de rigor. El cincel representa a la inteligencia con la que el aprendiz, una vez golpeadas sus asperezas individuales, empieza a moldear la piedra bruta, a través del discernimiento que separará lo sutil de lo denso y a dirigir con inteligencia la decisión de la voluntad. El mazo y el cincel operan conjunta y simultáneamente en la piedra bruta. El mazo expulsa con voluntad y fuerza de la piedra las cuestiones individuales y el cincel reintegra con discernimiento y belleza las cuestiones universales. El desbastado y pulimento de la piedra bruta y la meditación permanente de este gesto simbólico, liberará al aprendiz de sus ataduras individuales y psíquicas, y le conferirá más allá de los sueños la posibilidad de insertarse en una realidad de orden universal, la de real mediador entre cielo y tierra. La plomada y el nivel pudiera parecer en un primer acercamiento que estos elementos constructivos de tanta importancia en masonería son solo especificaciones a un nivel literal de unos símbolos de orden más elevado, la vertical y la horizontal, de los cuales derivan y a los que se vienen a superponer desde fuera, llegando incluso a enmascarar su imagen sintética. Esto no es así. La simbólica estudia los diferentes símbolos, al mismo tiempo que observa su interacción y complementariedad. Dichas relaciones conforman grupos o familias dentro de las cuales cada símbolo centra la atención en un aspecto determinado, arrojando luz sobre los demás. En el caso de la vertical, la idea de axis o eje se ve enriquecida desde distintos ángulos.
La escalera pone énfasis en la movilidad de energías, el descenso del flujo espiritual y el ascenso a través de los distintos estados del ser. La columna nos habla del soporte necesario para el sostenimiento del edificio, de la unión entre lo alto y lo bajo. El árbol lo hace de la jerarquía, plasmada en sus distintas partes: raíz, tronco y copa. La espada y la lanza, desde una perspectiva guerrera, redundan en la imagen masculina de la acción esencial sobre la pasividad substancial. Todos ellos ven en la vertical, lo espiritual y celeste. Lo mismo ocurre por otro lado con los símbolos que bajo diferentes prismas, nos hablan de la horizontal como lo material y terrestre. Esta riqueza de imágenes y vínculos propicia el despertar, en quien los contempla, de la parcela afín dentro de sí, por identificación entre el conocedor y lo conocido. Es precisamente con el reconocimiento de estas chispas o luces que se va configurando el itinerario de la periferia al centro, vía que cada cual va trazando al mismo tiempo que la sigue, diseñada por él y para él, y que siendo diferente a todas las demás, sobre todo al comienzo cuando elige las voces que parecen hablarle desde más cerca, se van haciendo progresivamente más próximas dado que conducen a un mismo fin. Dicho esto, conviene subrayar que estas correspondencias y analogías no deben confundirse con análisis detallados ni desembocar en sistema alguno, lo que aquí se contempla es algo vivo, la misma vida y no su fijación caricaturesca. Estamos demasiado acostumbrados a estancar lo que fluye, a compartimentar y fosilizar, haciéndonos impermeables a la verdadera naturaleza de las cosas y a su mensaje. Toda imagen simbólica en última instancia puede asimilarse a la figura geométrica que representa, o lo que es lo mismo a un número, y a partir de este a la unidad, de donde procede y desde la cual toda división, incluso la de la primera polaridad, es ilusoria. Pero esta verdad de orden metafísico, que considera al principio desde el principio mismo, no excluye que desde la manifestación todo símbolo tenga su razón de ser en cada plano de lectura y concretamente en el que se materializa, donde a través de los sentidos percibimos su carácter singular y comienza el mágico recorrido antes aludido. En el caso de la plomada y el nivel, es a través del rito constructivo, fundamento de nuestra orden, que la vertical y la horizontal se ofrecen para la meditación. La plomada o perpendicular consiste en una pieza de plomo que pende al final de un hilo, y aprovechando la fuerza de la gravedad marca la línea vertical. La tensión entre ambos extremos refleja la teoría hindú de los tres gunas, cualidades esenciales presentes en todos los seres. Aquí Tamas viene expresado por el plomo, el más pesado de los metales, y su tendencia descendente hacia los estados inferiores. En oposición, Sattva nos muestra la dirección a través de la cual el plomo, mediante sucesivas transmutaciones, está llamado a ascender hasta su definitiva conversión en oro. La proyección de ese eje dentro de sí, da al iniciado la noción de rectitud y le permite rescatar el verdadero sentido de palabras como integridad, nobleza o virilidad, que en nuestros días se han vuelto insignificantes, o lo que es peor se entienden como algo externo, ligado a determinadas formas que encubren lo opuesto de lo que aparentan y tienen por tanto la marca de la falsedad. La auténtica virilidad es pues interna y se refiere a lo espiritual. Cuando un profano solicita su ingreso en la masonería debe ser antes aplomado, operación análoga a la que cada masón efectúa a cada momento consigo mismo, observando la distancia existente entre su centro y el centro del estado de ser. Su libertad vendrá expresada por saber alejar las fuerzas centrífugas que le llevan a la dispersión y a la identificación con lo que deviene, y por un saberse sumar a las energías que le remiten al centro, la unidad entera y sin par. En la logía, el 2V gobierna por la plomada y es el responsable directo de la instrucción de los HH. Aprendices, es pues desde los mismos cimientos que la construcción del templo debe elevarse con rectitud, sin una base perfectamente orientada hacia lo más alto no hay crecimiento posible. El primer V gobierna por el nivel y es el responsable directo de la instrucción de los HH. Compañeros. En este grado, el iniciado, pasando de la perpendicular al nivel, expresa su realización a partir del conocimiento de la actividad celeste, es decir que puede plasmar en la horizontal de su acción vital, rajas en la tradición hindú, la vertical intuida. El nivel es en realidad una plomada suspendida del vértice de una estructura. Su función es marcar la horizontal, pero para ello es preciso que la vertical cruce el punto medio de su base, es decir el nivel no solo presupone la plomada, sino que la contiene y es su resultado. Es imposible saber si una recta es realmente horizontal por ella misma, puede parecerlo y estar sin embargo sesgada, inclinada hacia cualquier aspecto o tendencia particular. La única forma de verificar su horizontalidad es comprobando que la plomada la atraviesa por su punto medio, es decir por su centro, fecundándola y haciéndola por tanto generosa y bella, reflejo de la verdad.
El masón se expresará pues siendo consciente del eje que le anima, aspirando a realizar la unión de ambos instrumentos, síntesis que de hecho solo realiza la escuadra perfecta, atributo del VM, centro crístico de la cruz donde se resuelven las expresiones y las tensiones, morada de la paz y el silencio. Primavera y Pascua. Asistimos estos días al nacimiento de la primavera, plenitud y exuberancia de las formas, florecimiento y derroche de luz. En la antigua Grecia, tras el equinoccio se rendía culto a Dionisos y los iniciados se abandonaban, como la naturaleza misma, a una jubilosa embriaguez, la cual era considerada como un estado de auténtica posesión divina. Esto contrasta radicalmente con la oscuridad y aparente lúgubrez de la Semana Santa cristiana, su dramatismo y temporal abatimiento nos recuerdan las tinieblas que cubren necesariamente cualquier cambio de estado. El masón reconoce en ambos extremos la vía, contempla su complementariedad viendo en la pasión concentrada en un punto de máxima contradicción, el reposo, y en la muerte una expansión gozosa. La Pascua, el paso, nos enseña el estrecho y a la vez inmensamente libre sendero del amor. La plenitud y la extinción son una misma cosa. Los misterios de la vida, la muerte y la resurrección un único misterio. Pascua quiere decir pasaje o tránsito en hebreo, y es innegable la resonancia simbólica que estas palabras tienen para nosotros, pues aluden claramente a la idea de pasar o ir de un lugar a otro, que es el sentido que también tiene la iniciación, concebida como paso o peregrinación de las tinieblas a la luz, o de la ignorancia de los principios y sus leyes universales al conocimiento y conformidad a ellos. Esta idea también está presente en la masonería, y los distintos grados iniciáticos que conforman su estructura poseen palabras de paso, gracias a las cuales y del conocimiento de lo que ellas significan, podemos ir haciendo nuevos progresos en la orden, los que han de coincidir necesariamente con nuestra propia realización interior. En las tradiciones judía y cristiana, tan presentes en la masonería, la Pascua constituye el rito por excelencia de la renovación, tanto en lo que se refiere al ciclo anual y cósmico, pues coincide con el equinoccio de primavera y por tanto con la regeneración de toda la naturaleza, como al espiritual, pues dicha renovación no es otra cosa que el paso de un estado condicionado a otro verdaderamente libre e incondicionado. Y esto se vive a diferentes niveles de uno mismo durante el proceso iniciático, sometido a las disoluciones y coagulaciones alquímicas, pero siempre el resultado de ese pasaje representará la liberación de ciertos condicionamientos y limitaciones, hasta que se logre finalmente realizar la unidad, y con ella la liberación total y permanente. Por eso es importante, queridos hermanos, que nuestra logía celebre esta noche la memoria del rito pascual, y que además ello coincida en unos momentos en que la propia logía está también en un proceso de pasaje y de renovación, al haberse cumplido un ciclo de ella misma y estar abriéndose otro en el que nuevas posibilidades deberán ser manifestadas y desarrolladas, siempre en el nombre y a la gloria del sumo arquitecto, lo que la hará progresar, y con ella a todos nosotros, en las vías que nos han sido trazadas. Solo así la logía será un refugio en el que los hermanos realizan sus trabajos y estudios a cubierto del mundo profano, amparados en las ideas que la tradición nos transmite a través de los símbolos y los ritos, y viviendo realmente lo que significa la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es, por cierto, mucho más que la simple camaradería. Y para ello es fundamental que cada uno sepa el lugar y el sitio que le corresponde, pues será a partir de ahí que la logía reflejará verdaderamente la armonía del orden cósmico, reflejo a su vez de la belleza, la inteligencia y la sabiduría del gran arquitecto del universo. Más sobre la Pascua. Pascua, en hebreo Pesá, significa pasar más allá. El pueblo hebreo había heredado de los pueblos nómadas el rito de la Pascua, mediante el cual se actualizaba la renovación cíclica del cosmos y la partida de los rebaños hacia los pastos de verano el día siguiente al plenilunio del primer mes lunar después del equinoccio de primavera. Los primogénitos del rebaño eran inmolados esa misma noche y su sangre esparcida sobre las cabañas, como acto de purificación y salvaguarda contra los peligros que amenazaban a la comunidad. Después en comida ritual se ingería la carne de los corderos y se danzaba saltando ritualmente como figuración del pasar más allá. Era una fiesta pues de tránsito y consiguientemente de renovación cíclica del cosmos. Fue, coincidiendo con la fiesta de la Pesá, que el pueblo elegido de Dios, abandonó, por mandato de Egipto. El acontecimiento se relata en el Éxodo con el anuncio de la 10ª plaga que sufrirá el pueblo de Egipto como sigue. Dijo Iba Moisés y Aarón en el país de Egipto. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor, el animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces.
Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo coman. En aquella misma noche tomarán la carne. La comerán asada, al fuego, con ácimos y con hierbas amargas, no dejaréis nada para mañana, lo que sobre al amanecer lo quemaréis, así lo habréis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestras manos. Y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Ip. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis, cuando yo vea la sangre pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Ib de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Ib hizo caer la 10ª plaga sobre Egipto al permitir así la salvación del pueblo de Israel en ocasión de la Pesá. Asimismo Cristo murió en ocasión de la Pesá. La Pascua judía preparaba así la Pascua cristiana. Cristo, Cordero de Dios, es inmolado en la cruz y comido en la cena en la Pascua judía, lo que es la Semana Santa. Trae así la salvación del mundo, su renovación cíclica, y este acto de redención se convierte en el centro de la liturgia cristiana y se torna en el dogma fundamental de la fe. Al igual que los corderos inmolados en sacrificio, a los cuales no se les debía quebrantar ningún hueso, solo fue herido, y de la herida brotó sangre y agua, cumpliéndose así las escrituras y la palabra de Ib, como relata el Bautista, quien también dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Pero a diferencia del Cordero hebreo, el Cordero de Dios, sacrificado en la Pascua cristiana, resucita de la muerte y trae consigo la salvación del mundo. Cristo es el maná. El pan de Dios que baja del cielo y da la vida al mundo. Es agua. Quien tenga sed que venga a mí y beba. Es luz. Yo soy la luz del mundo. Es vida, camino y verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Recordemos que un cordero se asienta en el centro de la Jerusalén celeste y que en el Apocalipsis a Cristo se le designa siempre como el cordero que con su sangre cumple la función salvadora. La acción del Cordero es pues solar, y luminosa y es asimilado por Genon al dios védico del fuego Agni. Pasión, muerte y resurrección son los estados sucesivos y a la vez simultáneos del camino iniciático. Con el sacrificio se recrea el mundo, en virtud de que sacrificado y sacrificador se identifican entre sí y con el acto mismo del sacrificio. La sangre que surge del cuerpo sacrificado fecunda la tierra, que podríamos ver aquí como el corazón. Todos los mitos que hablan de un sacrificio en virtud del cual se recrea el mundo, como el mito de Atis entre los latinos, el de Adonis entre los griegos, el de Tamuz en la tradición de Oriente Medio, llamado el universalmente grande y muchos otros, hacen surgir de la tierra fecundada por la sangre un dios de finita perfección que a su vez es sacrificado y retornado así a la unidad primordial. En los mitos este sacrificio toma forma de una castración de la parte viril de una diosa hermafrodita, como Cibeles en el mito de Atis, que al ser castrada por Dionisios por orden del Olimpo, emanó un chorro de sangre que fecundó la tierra, de donde brotó una granada que al posarse sobre el regazo de Mana la fecundó, y de esta milagrosa concepción nació Atis, un ser de extraordinaria belleza que se castró en un ataque de locura provocado por Cibeles, retornando así a la unidad primordial de la cual había salido. La castración simboliza el dominio del mundo yexirático por Atzilut, cuya sangre fecunda así ya para que renazca o se renueve cíclicamente lo manifestado. Pero todo ello no sería posible sin la voluntad divina, designada en los mitos como voluntad del mundo olímpico y en la Biblia en el sentido de que Cristo vino a la tierra a cumplir la profecía, las santas escrituras, lo revelado por Dios, su ley. En el esoterismo hindú este hecho es relatado mediante el sacrificio de Purusa por los devas, que no son otra cosa que partes de él mismo. Es pues un autosacrificio. Cristo va voluntariamente a la pasión y muerte porque en él coinciden sacrificador y sacrificio, pues es propio del avatar descender al orden de lo manifestado, asumir la forma humana y mediante sacrificio restaurar el orden cíclico. La Pascua celebra pues el misterio de la redención en sus dos aspectos, muerte y resurrección. La muerte pascual la vive cíclicamente todo iniciado y forma parte de la simultaneidad en que acontecen los diferentes estados del ser. Algunas consideraciones que dependen de los tres vértices del triángulo iniciático: la fe, la esperanza y la caridad, no son virtudes humanas. Son divinas, dones del Espíritu Santo, por eso son teologales, o sea, que tienen que ver con el conocimiento de la deidad, directo o indirecto.
El orgullo, que por coagulante es individualizante, o viceversa, no puede acceder a ello, al referirse al cuadrado, o aún al cubo, pues estos son limitativos respecto al círculo o a la esfera en lo tridimensional, siendo que, en lo no extenso, el centro es al contrario lo que contiene todas las partes, o todas las extensiones de él mismo, que están incluidas en él y que no son, si se quiere, sino las prolongaciones de su reducción a una imagen por la mente refleja e individual. No obstante, esa realidad a escuadra es la afirmación de una realidad que siempre coincide con otra tan solo simbólicamente en un punto, que no es ni una ni otra, y que por tanto es y no es un punto, o que cuando pertenece a la verticalidad efectiva es porque ha reducido así toda la extensión horizontal que procede de su reflejo dual. La libertad. Este es el estado natural, o primordial, humano. Todo lo que hace un pueblo tradicional es para ganar, conservar o mantener su libertad, o sea, la libertad de los que, y de cada cual que, constituyen ese pueblo. Los que poseen mayor grado de libertad son los metafísicos, o sea, los realizados espiritualmente, por el conocimiento efectivo de la identidad principal y metafísica, o sea, por el conocimiento de la totalidad, o sea, del todo, de la posibilidad universal, o infinito, lo no finito. Lo que nunca pasará, ni cambiará de forma, porque no depende del tiempo y no posee forma, lo que no impide su revelación, ya que al contrario esta es la que, o lo que, constituye el mundo o cosmos arquetípico. En ese caso el no ser es más que el ser. Todo es mejor en tanto que no ser, es más perfecto. El ser es una de sus posibilidades, o aspectos. Fundamental, pues es a través de el que se ordena, o es, el cosmos. El que no es solo el producto de una afirmación positiva, sino el de asimismo una posibilidad negativa. El ser, como verbo, que es palabra en lo exterior y pensamiento en lo interior, es formulación de sí mismo, o sea, él mismo revelándose, es decir, explicitándose y ocultándose, simultáneamente siendo y no siendo, como el propio sol manifiesta, y también verdaderamente todos los planetas, o estrellas, luces directas del logos. Cada una con 4 planos de lectura, sin confusión. El símbolo de la cruz, vertical-horizontal, es entonces íntegramente universal, y el símbolo del mundo, no el de la primera forma, que es el ternario, o aún el binario devuelto a la unidad, de la que no ha salido, o sea la inteligencia universal. La inteligencia como principio, reconocida o no reconocida, señalada o no, en el testimonio secreto del espíritu, o del alma del iniciado. Por lo que el rito es una audición, y es por eso que es un rito, o un símbolo en acción. Una realidad solo conocida por aquel que la ha inventado. Por el que se inventa a sí mismo, Dios. El ara y su saludo ritual, como todos los hermanos sabemos, el ara es el altar de nuestro taller, que es también nuestro templo y por lo tanto una imagen del cosmos. En el centro de ese espacio, entre la puerta y el oriente y las columnas del norte y del sur se encuentra nuestro altar iluminado por las luces de la sabiduría, la fuerza y la belleza. Esta piedra o ara, por marcar el centro, señala también el eje del taller, es decir, la posibilidad de comunicación alto-bajo, ascendente-descendente, entre la tierra y el cielo que en forma simbólica está representado en el techo. Y es a través del rito de nuestros estudios y trabajos, de nuestras ceremonias y gestos invariables que esta comunicación se reactiva y se hace en nosotros, los que nos ponemos entonces en condición de poder recibir los efluvios de lo alto, las inspiraciones emanadas del gran arquitecto del universo, las que constituyen todo conocimiento y sabiduría. Es pues el ara el punto más importante del templo, a partir del cual se organiza toda la logía y los trabajos que en ella se realizan. Es el símbolo de lo invisible por excelencia, que él expresa formal y sensiblemente, y a él mira simultáneamente toda la logía, tanto el oriente como los otros puntos cardinales. La escuadra y el compás se hallan sobre él simbolizando la unión entre la tierra, la escuadra, el cuadrángulo, y el cielo, el compás, el círculo, ya que él manifiesta el axis en el que se conjugan las polaridades. Ya sabemos que nuestra logía, al simbolizar el cosmos, simboliza tanto el macro como el microcosmos, puesto que este es una miniatura de aquel, por lo que el taller es también una imagen de nuestro templo interno y el ara, por ser su punto central, corresponde en el ser humano a su corazón, lugar donde se recibe la palabra y la sabiduría divina, testificadas por el libro sagrado que reposa en nuestro altar, lugar de transformaciones y de realización. Hacia esta transmutación están orientados nuestros esfuerzos. Lo que es lo mismo que pulir la piedra en bruto, o ir ascendiendo escalonadamente los estadios sucesivos del conocimiento, que se corresponde con los grados de nuestra orden.
Esta posibilidad de ascenso y superación está siempre presente en el pecho de cada aprendiz, compañero o maestro, que en virtud de haber recibido la iniciación se halla especialmente cualificado para efectivizar estos símbolos, para hacerlos una realidad interna que vaya actuando en nosotros al ser evocados por la meditación, el estudio y la reiteración ritual. Queremos recordar también para finalizar, que el ara es el lugar en el que efectuamos nuestros juramentos, como manifestación visible de una energía invisible y trascendente. Sobre ella, como imagen del centro espiritual, y en lo hondo de nuestro corazón, es que hemos aceptado nuestros compromisos internos y hemos prometido cumplirlos, llevarlos a cabo. Esto podría parecer ridículo a aquel que ignorase todo sobre el simbolismo o no hubiera podido salir verdaderamente del mundo profano. Pero no lo es para los masones, los que al comprender el símbolo y el rito en el interior de su corazón, los efectivizan, al vivenciarlos. Por ese motivo es que son tan importantes los gestos rituales, ya que por medio de ellos se renuevan las posibilidades que contienen, pues expresan con exactitud una cosmogonía en movimiento, un cosmodrama, aunque se ignore esta circunstancia. Sin embargo, es obvio comprender que cada vez que pasamos junto al ara y lo saludamos, no solo estamos dando una muestra de respeto al símbolo en cuestión y a todo aquello que llevamos dicho acerca de lo que él representa, sino que además renovamos ritualmente nuestros compromisos y promesas masónicas, volviendo a religarnos con ellas precisamente en el lugar de la recepción de las emanaciones del gran arquitecto del universo, lo cual constituye un perenne recordatorio de nuestra auténtica calidad masónica. Y nos preguntamos, ya para finalizar, ¿acaso no es a esa identificación a la que conduce el caminar por las vías que nos han sido trazadas a las que alude el ritual de apertura? ¿Y no son en el fondo esas vías trazadas la propia herencia tradicional cuyo origen está en aquel gesto primigenio, y a la que tenemos que actualizar transmitiéndola en el ciclo histórico que nos toca vivir? Dos temas masónicos con alegría, queridos hermanos, deseamos recalcar las palabras que se repiten al final de nuestras tenidas para tratar de evitar cualquier riesgo de equivocación sobre alguna de las características de los verdaderos masones, en lo que toca a nuestra orden. Por lo que creo debemos comenzar recordando que la logía es una imagen del cosmos, y los ritos y gestos que allí se efectúan son una recreación perfectamente ordenada de la cosmogonía, tal cual se presenta al ser humano inteligente. Sin embargo, todo masón operativo sabe que a su vez, el orden cosmogónico es una imagen de lo metafísico, y de allí lo del secreto masónico, a lo que se ha de aspirar en cuerpo, alma y espíritu. Por eso, la necesidad y el sentido de distintos grados de realización y conocimiento entre los hijos de la viuda. Se debe comprender entonces que esta aspiración hacia lo más alto, aéreo e inaprensible, es opuesta a la pretensión hacia lo bajo, terrícola y fosilizado, y por lo tanto constituye algo más parecido. Los primeros masones fueron protestantes ingleses. Se sentían liberados de una iglesia dogmática que exige asentimiento a verdades reveladas. Con la nueva libertad creció la fascinación por la especulación y el sincretismo. Tomaron como patrones a Adán y los patriarcas y se acreditaron arbitrariamente las mayores construcciones de la antigüedad, entre ellas el Arca de Noé, la Torre de Babel, las pirámides y el Templo de Salomón. Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos cultistas, como los rosacruces, los sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y del Oriente. El objetivo era crear una nueva gnosis propia de personas ascendidas a un nivel superior. Como parte de su sincretismo, la masonería no tiene reparo en incluir también a la Biblia, la cual ponen sobre su altar. Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión. Estos traen sus propios libros sagrados a los que se les da el mismo valor que a la Santa Biblia. En definitiva, todos ellos quedan relegados a un segundo plano. La masonería se propone como la nueva religión universal, mientras que las iglesias cristianas son relegadas a la categoría de meras sectas. Al entender esto queda claro cómo Satanás fomenta la masonería para luchar contra la verdadera religión universal, universal igual católica. La masonería no solo explota la animosidad contra la Iglesia y el anticlericalismo, sino que los fomenta e institucionaliza. La verdadera filosofía masónica es el humanismo secular, una ideología meramente humana proponente del racionalismo y el naturalismo. Según ella, la naturaleza está guiada por la razón que lleva por sí sola a toda la verdad y, consecuentemente, a una utopía de libertad, igualdad y fraternidad. Este debía ser el novus ordo seculorum, un nuevo orden secular. La filosofía masónica es precursora de la Revolución Francesa y aparece más tarde en la filosofía comunista. La masonería no tiene lugar para el Dios de la revelación. Dios aparece como un concepto y no como persona. Dios es el gran arquitecto que fundó la masonería.
El hombre se convierte en su propio dios, la misma seducción de la serpiente antigua. Coman y serán como dioses. De hecho, en 1887 la logía masónica del Gran Oriente, de la que se inspira por lo general la masonería en América Latina, formalmente eliminó la necesidad de que sus miembros crean en Dios o en la inmortalidad del alma. Los símbolos cristianos de la cultura recibieron una interpretación secular. Así, la cruz pasó a ser un mero símbolo de la naturaleza sin mayor trascendencia. Las letras INRI sobre la cruz de Jesús pasaron a significar Igne Natura Renovatur, integra el fuego de la naturaleza, lo renueva todo, lo cual es un absurdo. Su verdadero significado es Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús según la masonería. Algunos masones dicen creer en Jesucristo, pero, si son consecuentes con la masonería, no creen en él según el sentido cristiano que lo reconoce como Dios. Ellos lo consideran simplemente como el apóstol mayor de la humanidad, por haber superado el fanatismo de los romanos y de los sacerdotes. Jesús es el gran maestro, pero, para no ofender a otras religiones, el nombre de Jesús quedó prohibido en la logía. El secretismo y los ritos de iniciación. Los antiguos masones guardaban celosamente los secretos de su arte. Con la nueva masonería, el afán de secretismo aumentó y se le impuso estrictamente a los miembros en los ritos de iniciación. Los candidatos deben hacer juramentos de no revelar en absoluto los secretos de la masonería so pena de automutilación o de ser ejecutados. El masón expresa el deseo de buscar luz. Entonces se le asegura que recibirá la luz de la instrucción espiritual que no pudo recibir en otra iglesia y que tendrá descanso eterno en la logía celestial si vive y muere según los principios masónicos. La masonería tiene una extensa jerarquía compuesta por 33 grados. El masón aprendiz primer grado, jura: no revelaré ninguno de los secretos de la masonería, bajo pena de que me corten el cuello. El masón compañero segundo grado, jura: no revelaré jamás ninguno de los secretos de la masonería a los que no son masones, ni siquiera a los aprendices, y esto bajo pena de que me arranquen el corazón y de que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos. Al llegar al 30º grado, llamado Kadosh, se debe pisar la tiara papal y la corona real, simbolizando el repudio a sus mayores enemigos, la Iglesia y el Estado. Entonces se jura liberar a la humanidad de las ataduras del despotismo que se refiere, sobre todo a la Iglesia católica. Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los grados superiores. Aquí está la gran ironía y el engaño del demonio. Los masones se consideran libres pensadores para opinar sin contar con la Biblia o la Iglesia, a la que consideran una tiranía, y sin embargo están atados a la logía bajo las más severas amenazas. La influencia masónica es poderosa tanto en la política como en los negocios. Cuando los masones han tomado control de un gobierno, como en Francia en 1877 y en Portugal en 1910, han establecido leyes para restringir las actividades de la Iglesia. El continente americano ha sido también profundamente afectado por la masonería. Muchos líderes tanto de la corona española como de los movimientos independentistas fueron masones. La masonería sigue muy presente en los grupos de poder. La masonería y Fátima. Fue en un Portugal dominado por los masones en que se apareció la Virgen de Fátima en 1917. Como consecuencia, las órdenes religiosas fueron suprimidas, confiscaron las propiedades de la Iglesia y se quiso cortar su contacto con Roma. Es de notar que la Virgen se aparece en el bicentenario de la fundación de la masonería. Ante un mundo engañado por sociedades secretas, la Virgen nos ofrece sus secretos. La Virgen viene para advertirnos de los peligros en que se encuentra la humanidad. Graves errores amenazan nuestra salvación. La Virgen nos pide que renunciemos al pecado y volvamos a Dios. En 1917 toma poder el comunismo. Pero el aviso del cielo va más allá del mal del comunismo. Va a la raíz, que es la filosofía moderna que se rebela contra Dios y es conocida con el nombre general de humanismo secular. Esta filosofía, primero produjo la masonería. Más tarde, y como consecuencia lógica de la masonería, aparece el comunismo. En 1917, año de las apariciones, ocurrieron las revueltas en Roma inspiradas por la masonería que clamaba por el fin del papado. En el mismo año surgió el Código de Ley Canónica, ver abajo, que explícitamente condena la masonería. Mientras tanto, los pastorcitos estaban directamente amenazados por la masonería. Arturo de Oliveira Santos, quien arrojó en la cárcel a Lucía, Jacinta y Francisco y amenazó con matarlos, era miembro de la temida autoridad masónica que gobernaba Portugal. ¿Qué dice la Iglesia de la masonería? La oposición de la Iglesia a la masonería se fundamenta en su violación del primer mandamiento.
Los masones tienen un concepto de la divinidad opuesto al de la revelación judeo-cristiana. No aceptan al Dios trino, único y verdadero. Su deidad es impersonal. El falso Dios de la razón. Su violación del segundo mandamiento. El grave abuso de los juramentos en nombre de Dios. Formalmente invocan la deidad en sus ritos de iniciación para sujetar al hombre, bajo sanciones directas, a objetivos contrarios a la voluntad divina, su rechazo a la Iglesia católica, la cual intenta destruir. Su objetivo de destruir la Iglesia está ampliamente documentado. El 24 de abril de 1738, 21 años después de la fundación de la masonería, Clemente XII escribió In Eminenti, la primera encíclica contra la masonería. Desde entonces ha estado prohibido para los católicos entrar en la masonería. Los ortodoxos y algunos grupos protestantes también han prohibido en diversas ocasiones la entrada de sus miembros en la masonería. Otros documentos papales que exponen el mal de la masonería. Benedicto XIV, Providas, 18 mayo, 1751. Pío VII, Ecclesiama Jesucristo, 13 de septiembre. 1821. León XII, Quo Graviora, 13 marzo, 1825. Pío VIII, Traditio Militati, encíclica, 24 mayo, 1829. Gregorio XVI, Miraribus, encíclica, 15 agosto, 1832. Pío IX, Qui Pluribus, encíclica. 9 de noviembre. 1846. León XIII, Humanum Genus, encíclica 20 abril, 1884. León XIII, Tallalto degli Apostólico, Seggio, encíclica León XIII, Inimica Vos, encíclica 8 diciembre, 1892. León XIII, Custodi di quella fede, encíclica 8 diciembre, 1892. Algunos puntos de la encíclica Humanum Genus, escrita por León XIII en 1884. Esta es la más extensa y reveladora de las encíclicas que exponen la masonería. Desvela el engaño masónico y sus verdaderos objetivos. El fin de la masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas. Sus ideas proceden de un mero naturalismo. La doctrina fundamental del naturalismo es que la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guías de todo. La masonería reclama ser la religión natural del hombre. Por eso dice tener su origen en el comienzo de la historia. El concepto masón de Dios es opuesto al de la Iglesia católica. No aceptan de Dios sino un conocimiento puramente filosófico y natural. Dios es entonces imagen del hombre. Por eso no tienen una clara distinción entre el espíritu inmortal del hombre y Dios, niegan que Dios haya enseñado algo. No aceptan los dogmas de la religión ni la verdad que no puede ser entendida por la inteligencia humana. Poco les importa los deberes para con Dios. Los pervierten con opiniones erradas y vagas. La masonería promulga un sincretismo que mezcla desde los misterios de la cábala del Antiguo Oriente hasta las manipulaciones tecnológicas del modernismo occidental. El logos masónico del compás y el cuadrante son símbolos de un racionalismo que pretende identificarse con todo lo que es natural. Su calendario numera los años de luz del primer día de la creación o años del mundo. Enseña que la Iglesia católica es una secta. Su oposición a la Iglesia católica antecede a la oposición de la Iglesia contra ella. Incompatibilidad entre el catolicismo y la masonería. El catolicismo es una religión revelada y esencialmente sobrenatural. Por eso la Iglesia debe enseñar con autoridad la doctrina revelada. La masonería promete la perfección por medio solo del orden natural y ve el orden natural como el más alto destino. De lo anterior se concluye que el catolicismo y la masonería son esencialmente opuestas. Si una desistiera de su oposición a la otra, dejaría de ser lo que es. La encíclica hace una reflexión basada en las dos ciudades de San Agustín que representan dos reinos opuestos en guerra. En un lado Jesucristo, en el otro está Satanás. La fuerza detrás de la masonería, causante de sus engaños y su odio a la verdad de Jesús no puede ser sino Satanás, el príncipe de la mentira. El Papa enseña que el abandono de las virtudes cristianas es la principal causa de los males que amenazan a la sociedad. Ref. Misericords Dei Filius, 23 de junio, 1883. Otros pronunciamientos de la Iglesia referentes a la masonería. El antiguo Código de Ley Canónica, Ley Oficial de la Iglesia, del año 1917, condena la masonería explícitamente. Canon 2335.
Personas que entran en asociaciones de la secta masónica o cualquier otra del mismo tipo que conspire contra la Iglesia y la autoridad civil legítima, contraen excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Declaración sobre la masonería de la Conferencia Episcopal Alemana publicado en el Osservatore Romano, periódico del Vaticano, 9 de julio, 1980. Entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales en los años 1974, 1980 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las grandes logias reunidas. En el curso de aquella se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, tales que consientan a los católicos de pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en clima de cordialidad y con gran franqueza y objetividad. Se han estudiado los 3 primeros estadios, grados, de pertenencia a la secta. Después de atento estudio de esos 3 estadios primeros, la Iglesia Católica ha constatado que existen contrastes fundamentales e insuperables. En su esencia la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de febrero de 1981, promulgó una clarificación sobre el estado de los católicos que se asocian a la masonería en la que se reafirma la posición tradicional de la Iglesia acerca de la masonería. El Código de Ley Canónica actual, promulgado en 1983, no habla explícitamente de la masonería, sino que se limita a la siguiente advertencia general contra ese tipo de asociación. Canon 1374. Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser castigado con entredicho. Algunos obispos pensaron que este canon ya no aplicaba a la masonería porque no la nombra explícitamente. Estimaban que la masonería había evolucionado y que ya no maquinaba contra la Iglesia. Sugirieron que se podría abrogar la prohibición contra la entrada de católicos en las logias masónicas. Sin embargo, posteriores declaraciones oficiales de la Iglesia han dejado muy claro eso no es posible. La siguiente declaración expresa en resumen la posición oficial vigente. Declaración sobre las asociaciones masónicas, Quaesitum Est. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. 26 de noviembre, 1983. Se ha cuestionado sobre si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia en respecto a las asociaciones masónicas, ya que el Código de Ley Canónica, a diferencia del anterior, no las menciona expresamente. Esta Sagrada Congregación está en posición de responder que esta circunstancia se debe al criterio editorial que se siguió también en el caso de otras asociaciones que tampoco se mencionaron en cuanto que están contenidas en categorías más amplias. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia, earum principia semperi conciliabilia habita sunt cum ecclesiae doctrina, y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No está en la competencia de las autoridades eclesiales locales el impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase una derogación de lo que se ha decidido arriba, y esto en línea con la declaración de esta Sagrada Congregación promulgada el 17 de febrero de 1981, 1. En una audiencia concedida al subscrito cardenal prefecto, el Supremo Pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración, que ha sido decidida en una reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación. De la Oficina de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de nov. de 1983. Cardenal José Ratzinger, prefecto. Padre Jerome Amer, OP, titular arzobispo de Lorium, secretario. 1. Ref. A73, 1981, páginas 240-241. Traducción no oficial, SCTJM. La declaración de 1983, arriba, establece con toda claridad que la condena a la masonería por parte de la Iglesia es vigente. Las opiniones contrarias no cambian la realidad de las cosas. ¿Por qué la masonería? La masonería es producto del alejamiento de Dios en que los hombres han caído. Su influencia sobre los hispanos es favorecida por el machismo, que considera la práctica cristiana como propia solo de las mujeres.
La participación en la logía masónica se ha presentado como una alternativa para los hombres, donde, en vez de someterse a Dios, hablan de negocios y hacen contactos según sus intereses. Esto ha profundizado la crisis de falsa identidad masculina. Las consecuencias han sido graves tanto para la familia como para la sociedad. Del sincretismo a la ceguera espiritual. Hay que tener en cuenta que muchos entran en la masonería buscando favorecerse de su poderosa red de contactos e influencias. Es una gran tentación el percibir las oportunidades que se abren en los negocios y trabajos para los miembros de la logía. Los masones suelen ayudarse entre ellos y tienen algunas obras benéficas. Está también el atractivo para los hombres en creerse que entran en un grupo élite de libres pensadores. Sin duda, muchos están confundidos y creen que pueden ser católicos y masones. Quedan sinceramente consternados al conocer la posición de la Iglesia contra la masonería. Cuando se les explican las razones no lo pueden creer. Dicen que su logía no es así. Es cierto que algunas logias ya no tienen la agresividad tradicional contra la Iglesia, pero la filosofía sigue siendo la misma. Hay además que tomar en cuenta que los miembros de bajo rango no saben la realidad oscura de la masonería porque se les esconde hasta que suban de grado y estén más influenciados y comprometidos. Un masón que se llama católico escribió un artículo asegurando que los grados de la masonería son complementarios con las creencias de cualquier religión que crea en Dios. No podía comprender el fanatismo de algunos en la Iglesia que condenan la masonería, algunos, lea. Todos los papas desde el año 1738. Más adelante, en el mismo artículo se lee, la masonería me ha inspirado a ser tolerante y aprender de las otras religiones. He leído con gran interés la Cábala, el Corán, todos los masones adoran al mismo Dios. Parece por este escrito que en su logía no atacan directamente a la Iglesia católica, pero ocurrió algo que a veces es peor. Lograron confundirle de tal modo que no ve la diferencia entre leer la Biblia y la Cábala, escritos del ocultismo. Busca ambas lecturas con gran interés. Ha confundido la tolerancia, respeto a las creencias ajenas, con el sincretismo, mezcla de creencias uniendo la verdad y el error. En la masonería moderna, por lo general, hay menos agresividad abierta contra la Iglesia. No se duda que hayan habido algunos cambios, pero en todo caso continúan latentes los mismos principios. ¿Por qué seguir en una asociación que está esencialmente errada y es dañina para el alma? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Descubrir la realidad sobre la masonería es muy doloroso para sus miembros y familiares. Pero el dolor puede llevar al bien si ayuda a la conversión de vida. Debemos amar a los masones sinceramente, ya sean familiares, amigos o desconocidos. Debemos también apreciar y reconocer lo bueno que hagan. La condena de la Iglesia no es falta de caridad, sino una verdadera expresión de amor. Enseñar la verdad y advertir el error es un gran acto de amor. Por eso la Iglesia tiene el deber de alertar a sus hijos sobre el peligro que los graves errores de la masonería acarrean a su alma y las consecuencias para la vida eterna. Eso mismo también es lo que hizo Jesús. Vemos el ejemplo de Jesús con los recaudadores de impuesto y con los pecadores en general. Ama al pecador mientras condena el error y el pecado.